¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este nuevo fin de semana. Recuerden, ya estamos en el segundo semestre del año y en el penúltimo fin de semana para el mes de julio. Siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes y por la coyuntura que estamos viviendo en este segundo semestre del año, hemos definido llevar una conversación de orientación, pero por sobre todo que nos genere luz en el tema de la pandemia. Esta conversación de esta oportunidad se ha denominado un diálogo con especialistas. Hoy tengo a dos profesionales, a dos amigos para conversar sobre cómo está en este momento la situación de pandemia en nuestro país, cómo nosotros podemos de enfocar el tema preventivo para no caer en esa parte del temor, pero sí la responsabilidad. Pero para hablar con propiedad de esto, en primer lugar les quiero invitar a que nos acompañen y estamos muy bien acompañados en esta oportunidad. Nos acompaña la doctora Flor Rodas. Ella es una médico general y también es una médico internista que ha tenido una gran oportunidad de vida, decimos de esta manera porque ella ha estado en la primera parte, en la primera línea de esta pandemia, ya nos va a contar su experiencia, así que bienvenida doctora Florecita, como la conocen en el ámbito médico, le damos una cordial bienvenida, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto para mí pues estar aquí compartiendo con ustedes, gracias por la invitación. La verdad es de que para mí esta invitación que me han hecho es muy importante. Yo creo que todos mis paisanos, todos los guatemaltecos deben conocer más sobre esta enfermedad. Creo que hay aún algunas dudas que puedan tener que están haciendo que pues, el COVID se siga saliendo un poco de control. Y pues es un gusto y un honor para mí poder compartir pues algunas experiencias, ¿verdad?, que he adquirido y que Dios me dio la oportunidad de vivir. Bienvenida, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida doctora, también tenemos a alguien que es una voz experta en este tema y porque pues tiene muchos conocimientos, me refiero al licenciado Osberto René Aguilar, director general de Laboratorio y Banco de Sangre Aguilar, además es músico, muy involucrado en el tema de lo que ha estado aconteciendo en el país y lo que ha estado aconteciendo en Quetzaltenango, así que una voz calificada. Osberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias César, gracias a la doctora Florecita, tenemos el gusto de que ella haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Tenemos una suerte muy grande porque tiene mucha experiencia, frente de batalla, claro, del COVID, o sea, no estamos diciendo de que haya sido director o supervisor, sino que estamos viendo que vio el COVID de frente, como también lo vimos todos los químicos biólogos, a los que les mando un saludo de toda la República, que han hecho un excelente y lo siguen haciendo, no solo en Chile, sino que en toda la República. Para mí es un gusto que hayas pensado en mí, César. También mandarle un saludo y agradecerle en las instalaciones que estamos de la TAM Hotel, que se ha caracterizado también por tener un estricto control microbiológico. Hemos hecho y tratado de mantener los protocolos del Ministerio de Seguridad al día y hasta el momento aquí te puedo decir que hemos tenido 0 contagios, lo que la prevención que en su momento la doctora nos recomiende se ha aplicado aquí, pues hay garantía. Excelente. Así que un saludo a toda esa banda de seguidores de La Voz, un saludo a todos esos amigos que nos siguen de La Voz, profesionales médicos, amigos de la salud. Bienvenidos a esta pequeña plática entre amigos de COVID y esperemos pasárnosla bien. César, gracias por la invitación. Osberto, ¿qué me podés ampliar sobre la trayectoria de la doctora Flor Rodas? Porque, pues bueno, ella estuvo en el tema pues de hospital temporal de Quetzaltenango, del COVID, de zona 6 de Xela. ¿Cómo le has dado lectura a lo que ella ha vivido y ha apoyado a la sociedad? Fíjate que quiero comentarte varias cosas. Y yo escuché mucho con mis pacientes la doctora Flor, la doctora Florecita, Flor Rodas. Yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad todavía de tener un pequeño proyecto de investigación de atención domiciliar a través de la medicina alternativa, de atención domiciliar primaria, a través de la fitoterapia con pacientes de COVID. Como normalmente se sabe, los pacientes de COVID, el 20 o 33% se complican porque su sistema inmunológico es débil o porque hay una enfermedad degenerativa. A raíz de esa atención,
que tuvimos con varios médicos a los que les mando un saludo, muy valientes, porque estamos hablándote que estamos mayo, junio, cuando el hospital temporal comenzaba a funcionar y ya habían casos. 2020. Entonces habían pacientes que definitivamente hacían tromboembolia pulmonar y había que mandarlos al hospital. Se trasladaban a los pacientes al hospital, algunos no regresaban y otros cuando regresaban tenían que firmar su hoja de desistimiento para decir que habíamos cerrado ese caso para seguir con el siguiente y poder hacer varios estudios de asociación que en su momento los podemos platicar. Y entonces yo comencé a escuchar. Mire, licenciado, me dijo, si va al hospital temporal, manda a alguien, pregunten por la doctora Florecita. Pero yo le decía, mire, el teléfono no me lo dieron, pero entonces se quedó mucho y muchos doctores la apodaron la doctora COVID. Entonces decía, ¿quién es la doctora COVID, Florecita? Conforme fue pasando el tiempo, yo tuve la oportunidad de que la vida me llevó a conocerla, pudimos plasmar en algunas reuniones que no fueron científicas como en esta que tú nos invitas, sobre la oportunidad, las vivencias que ella tuvo, las que yo tuve, y entonces logramos conocerla, pues, y yo soy una de las personas que les digo a todos los quesaltecos que si necesitan a alguien que pudiera platicar de alguna secuela, de verlos, y que sí puedo garantizar que atiende las 24 horas, pero sí realmente contesta el teléfono, César. O sea, no es aquello que vos llamás y a los 2, 3 días, no, mandás un WhatsApp, sí te contesta. No sé cómo hace esta mujer para hacerlo, porque es una, más adelante le podemos preguntar. Es profesionalismo, no te deja. Entonces yo pienso que a todos los quesaltecos, inclusive a todos los guatemaltecos que miran y siguen las redes, pues van a tener la oportunidad de tener el acceso a las redes de la doctora y una pregunta que puedan hacerle, pues es muy puntual, ella en su tiempo las contesta, y quién mejor que ha visto de frente el COVID de ella, que nos pueda orientar en este camino. Doctora, y ingresa al COVID en pleno 2020, pasa por las unidades, por la parte más complicada, la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo fue esa experiencia hasta el punto de haber sido jefa de esta unidad? Bueno, gracias, licenciado, por sus palabras. La verdad es de que qué rico se siente que alguien tan profesional como el licenciado, pues, se refiera con esas palabras de uno, ¿verdad? La verdad es de que, bueno, yo empecé en CEFEMERC en mayo del 2020, como les comentaba hace un ratito, pues ustedes saben, el desconocimiento de la enfermedad, el miedo y todo, pues había falta de médicos internistas en el hospital de CEFEMERC, y pues el médico que se encontraba en ese entonces como director del hospital de CEFEMERC, el doctor Loarca, excelente médico que pues se echó a la espalda un buen petate, le digo yo, porque sí fue un momento muy, muy duro, la verdad, el que estuvimos pasando. Pues se vio con falta de médicos, pero él quería abrir la unidad de cuidados intensivos, porque sabíamos, o sea, ya sabíamos, ya en otros países ya se estaba reflejando cómo las unidades de cuidados intensivos, pues obviamente se estaban llenando de pacientes. Ante la falta de todo esto, pues, gracias a Dios, en el hospital regional de donde yo soy egresada, tenemos bueno, yo digo tenemos porque me considero todavía parte de esa familia, pero en el hospital regional hay una unidad de cuidados intensivos que yo les puedo decir que es de las mejores del país, e incluso se llegó a tener también la mayor cantidad de subespecialistas de cuidado crítico. Entonces, la verdad es de que los médicos internistas que hemos egresado de ahí, la verdad les puedo decir, bastante experiencia en cuanto a cuidado crítico. Entonces, el doctor Loarca pues nos convocó a los que todavía estábamos haciendo EPS, o sea, el último año todavía de nuestra carrera. Yo les cuento, yo la estaba pasando rico en Sololá. Allá era donde yo estaba, en el Hospital Nacional de Sololá, un hospital también que muy lindo, me gustó estar ahí. Cuando pues empezó esto, nos convocaron a los EPS y pues 5 EPS nos venimos a apoyar a la unidad de cuidados intensivos. Quiero hacer un pequeño espacio para saludar a mis amigos EPS que tal vez nadie... no hay un reconocimiento, la verdad que
para mí, como les voy a decir, es un privilegio y un honor estar aquí, que tal vez muchas personas me van a conocer, pero no fui yo la única. Así como estoy yo, hubo otros compañeros que también hicieron muchos sacrificios, que dejaron su casa, dejaron su hogar, sus familias, que nos encerramos, nos aislamos, y pues quiero mandar a mis compañeros de EPS, les quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles por su trabajo. Fuimos 5, el doctor Ángel. Yo me imagino esta parte que en algún momento es así como, bueno, aprendan a nadar, y los empujaron a la piscina, o al río, ni siquiera a la piscina, Osberto. Yo pienso, ¿sabes qué? ¿Sabes que ahorita que la doctora estaba hablando? Me recuerdo de la película Rescatando al Soldado Ryan. Sí. ¿Te recuerdas? Donde mandan a 5 y le dicen, mira, fíjate que la mamá ya se le murió un hijo, se le murió el segundo, me lo van a traer, y esos dan la vida, y ahí van los 5 y lo encuentran. Y yo pienso que esta pandemia tiene, no solo del personal médico, muchos héroes anónimos. Sí. Que no conocemos. Así es. Yo me voy a tomar el tiempo ahorita de mandarle un saludo al doctor Alex Luarca, de mandarle un saludo al doctor Esteves, porque son personas, los que dijeron, mira, dieron la vida cuando comenzó, lastimosamente, justo en el punto ápice, cuando ellos tenían experiencia y podían aportar, se desvanece. Lastimosamente, Guatemala así es, y debemos de aprender de que cuando hay un sistema que está funcionando, no debemos de desbaratarlo, debemos de apoyarlo, y si hay algo que no se está haciendo bien, pues se corrige, pero se sigue, porque nadie es experto en este tiempo. Entonces les mando un saludo a los dos, y obviamente, como dice la doctora Flor, yo no conozco, ni conocía la historia de ella, de que ya en los últimos meses de la especialidad, bueno, nos vamos. Llamada a la guerra. Y a ver qué se van allá, a ver qué se encuentran, qué camas hay, si hay medicina, si no hay medicina, a lo que tengan, a echar punta, y yo pienso que los resultados han hablado por sí solo de esos valientes médicos internistas que ahorita los vemos encabezados con la doctora Flor, pero que también en su momento fueron muy valientes, arriesgaron su vida, su familia, y no cabe duda que la humildad que tiene la doctora Flor, al igual que todo ese pequeño grupo de médicos, se ve plasmada en la grandeza, en el servicio que pueden dar ahorita, y que la población quesalteca podemos nosotros tenerla a la mano y con confianza podemos abordarlos, porque quién más que ellos que estuvieron en el campo de frente de batalla, César. Claro, ¿no? Y amigos, hoy venimos a conversar sobre la coyuntura, sobre qué vamos a hacer, cómo hay que vivir, pero yo no quiero perder esta oportunidad, Osberto, doctora Flor, no quiero perder esta oportunidad para poder ver ¿qué fue lo más difícil que vio la doctora Flor, por ejemplo? Que seguramente fueron muchos momentos, pero sí, uno que no vaya al olvido. ¿Qué fue lo más difícil? Pero también ¿qué fue lo mejor que dejó esto? Porque ustedes estarán de acuerdo que todas las situaciones que vive el ser humano, que vive el individuo, por más difícil que sean, siempre te va a dejar algo bueno. Claro. Siempre va a traer al final de todo algo que restaure, que reconstruya. Pero ¿qué fue ese momento, doctora Flor? Ay, bueno, pues como bien dice César, hay muchos, pero un momento que tengo difícil, que tengo muy, muy grabado en mi mente y en mi corazón fue un chico que falleció conmigo, 19 años, que la verdad fue muy, muy duro para mí verlo fallecer. Yo soy la mayor de mis hermanos, somos 5 hermanos en casa, y yo soy la mayor, y la verdad es de que tengo algo que tal vez en algunos momentos es malo y otros momentos es bueno, no lo sé, pero me pasa que siempre que estoy tratando con un paciente trato de pensar que puede ser mi mamá, mi papá, mi hijo, mis hermanos, mi esposo, mi familia. Y cuando yo miraba a este mi niño, yo miraba como que fuera alguno de mis hermanos. El haberlo perdido, el haber perdido la batalla con él fue muy difícil para mí. Todavía no puedo hablar de ello sin que se me rompa el corazón. Siento que debimos de haber, si tuviéramos un sistema diferente de salud, creo que tal vez lo hubiéramos podido salvar. Él no tenía vacuna.
cuando se contagió, no tenía vacuna, no tenía factores de riesgo tampoco, era un niño muy tranquilo, hacía deporte, no consumía tabaco, no consumía alcohol, ya había tenido 10 días en la unidad de cuidados intensivos, pero hizo un coágulo que tapó su corazón y pues ya no pudimos alcanzarlo a pesar de todos los intentos que hicimos, los esfuerzos, se puso el medicamento que había que poner y lamentablemente no lo alcanzamos, pero es un momento que realmente me dejó muy marcada, muy marcada. ¿De qué no nos hemos dado cuenta del valor de la vida, doctora? La verdad es de que, bueno, yo por mi parte, todo esto que ha pasado con el COVID me ha hecho apreciar más los pequeños momentos. A veces vivimos diciendo, me falta esto, no tengo esto, tratando de todos los días buscar qué nos hace falta y no buscar qué no nos hace falta. Ver que tenemos quizás todavía nuestros papás, que tenemos a nuestra pareja, que tenemos nuestros hijos, amigos. Creo que a mí todo esto me ha enseñado a valorar más las cosas, a valorar más incluso a mis amigos, porque yo hice familia con mis compañeros en Cefemerc. Fraternidad. Yo los miraba todos los días. Yo cuando salía llorando ellos me abrazaban, cuando quería renunciar ellos me decían no te vayas, y cuando era con otro lo mismo, o sea, nos volvimos como hermanos. Sin ellos comunidad. Yo no hubiera podido seguir, por más fuerte que piense que tal vez soy y todo, pero sin ellos yo no hubiera podido continuar. Entonces ese fue un momento muy difícil y de los buenos momentos tengo muchísimos momentos. El primer paciente extubado en Cefemerc yo lo intubé. Para mí, el primero que se intubó, lo logramos extubar. Para mí eso fue una felicidad, aproximadamente como a los 17 días. Sí, pero fue a tiempo y todo. La verdad es que nosotros brincábamos las primeras veces que logramos extubar pacientes, cuando pues sabíamos que después de intubar a un paciente la probabilidad de que saliera era un 20%, entonces era para nosotros una súper alegría. Entonces todos esos pacientes que extubamos, muchísimos los tengo grabados en mi mente, y creo que el que más es el doctor Joel Carrillo, que le mando un saludo también, sí, que él estuvo creo que más de 2 meses intubado. Cada noche que recibíamos el turno está mal, no sabemos si pase la noche. Y nos entregábamos con ese miedo, ¿verdad?, de que no sabíamos si lo íbamos a entregar a la mañana siguiente, y lo logró vencer. Es una victoria de todo el personal médico, enfermería, todos los que estábamos en el hospital. Realmente fue algo muy lindo, porque fue el paciente que más tiempo duró intubado y que logró salir. ¿Cómo define actualmente el hospital temporal COVID-19 una doctora como las vivencias de la doctora Flor Rodas? ¿Cómo lo ve en este momento? ¿Cómo ve ese centro? El hospital temporal COVID, yo siempre lo voy a llevar en mi corazón. La verdad es un lugar donde, así como lloré, también reí. Sufrí, pero también tuve momentos de mucha felicidad, y yo siempre lo voy a llevar guardado en mi corazón. Como mencionaba pues el licenciado Aguilar, hubo algunos cambios cuando se fue el doctor Loarca, el doctor Helmut, que los aprecio muchísimo, los quiero muchísimo. Cambiaron muchas cosas, y de hecho esa fue una de las razones también por las que yo decidí irme del hospital. Tristemente no se valoró, creo yo, lo que ellos hicieron, porque ellos también tuvieron una entrega de 24 horas. Yo llamaba 2, 3 de la mañana, tenía una intubación difícil y no me creía quizás capaz, o consideraba que podía tener una complicación. Y decían yo presente. Llamaba, doctor, necesito su apoyo, ahorita voy. Y ahí en un instante. Entonces el hospital temporal pues siempre lo voy a llevar en mi corazón. La verdad es un libro, ¿verdad?, donde hay de todo, Es un capítulo. Osberto, como químico biólogo, ¿qué fue lo más difícil que te tocó vivir o que te ha tocado vivir en este tiempo? Bueno, mira, primero, yo creo que en esta pandemia yo me entregué
2 años, las 24 horas a mi profesión. Te comento que cuando cerraron el Shell en la noche y no se podía, yo era feliz porque agarraba mi moto a mano, me subía a las aceras donde yo quería, lo que siempre quise hacer, pero no se podía porque había tráfico. Vamos, los policías me paraban, me conocieron sin mascarilla. Llevaba mascarillas en la moto y le dimos a todos los policías. Ahí tengo una foto histórica en el laboratorio donde estoy con todos los policías adentro. Y entonces le dije a mi personal, yo estoy dispuesto a morir por el prójimo. Como dice la doctora Flor, para mí mis pacientes son mis familiares. Aunque yo no tengo y no quiero a mi suegra, yo la voy a atender como que si fuera mi familiar. Es una broma. Por un ejemplo, es una broma. Aún así yo voy a atenderla como yo quiero a mi suegra y todos son mi suegra, mi mamá, mi papá y me voy a entregar a ellos constantemente. Entonces le dije a mi personal, nos ponemos a hacer hisopados, a la hora que nos necesiten nos vamos. Probablemente tal vez en este tiempo de trabajo me disculpo si a algún paciente no atendí bien, si algún examen se fue mal, no puedo ser perfecto, pero si he fallado es porque no he querido, pero no porque no lo haya hecho yo de corazón. Nos entregamos a los pacientes a hacer los exámenes que ameritaban pudiendo pagar o no. Pacientes de toda la República vinieron recuperados a donarnos el plasma convaleciente y yo los entregué a toda la República. Vinieron ambulancias de Puerto Barrios, ambulancias de Cobán, ambulancias de Escuintla. Te enseñé un pequeño mensaje que tenemos de Escuintla, donde entregamos y pusimos bajo indicación médica los plasmas convalecientes a la línea de frente de batalla que eran los médicos y según lo que me cuentan, porque yo ya no sé, tuvimos una buena respuesta en los tiempos que no había vacuna. Muchos médicos llegaron a colocarse plasmas convalecientes al laboratorio, los pusieron ellos mismos conmigo, valientes, y fuimos ayudando a cuanta persona se podía recuperar en casa, y al que no, caía bajo las manos de, vamos a hablarle de esos valientes médicos internistas, para no hablar solo de la doctora Flor, que ya quiere hablar del equipo, y en ese equipo iban caminando. Llegó un momento en que yo llegué un domingo, me quité la mascarilla en el laboratorio y me dio miedo, fíjate, porque ya llevaba yo 230 hisopados en ese día, pues. ¿Cuál fue el día donde más hiciste hisopados? Y un domingo hice 525, pero te estoy diciendo de que entonces había una decisión importante para mí. No podía exponer a mi personal a hacer los hisopados, porque si les pasaba algo era mi responsabilidad. Cada persona son 3 familias, entonces dije, me los voy a volar yo todos. Y en nombre de Dios, si voy a morir, porque todos nos vamos a morir, César, ¿sí o no? ¿Algún día? Yo prefiero que sea en el campo de batalla por COVID y no por resbalarme en el baño por hacer las cosas. Y aquí, las personas que están viendo este live pueden garantizar, si la doctora Flor en algún momento lucró con algún paciente, al igual que yo, porque nos entregamos por completo ambos, cada quien en su frente de batalla. Y yo tenía un montón de pacientes que me decían, mire licenciado, cuando salga del COVID lo voy a invitar a un churrasco, vamos a hacer algo con mi familia. Logré con muchos pacientes hacerlo, y en algunos el churrasco no llegó. Pero la satisfacción, Osvaldo. Porque fallecieron. Yo tengo 20 personas grabadas en lo más profundo de mi corazón, que llegaron muy tarde, ya con embolia pulmonar, y tenían ese miedo. Yo no me voy al temporal, me quedo en la casa, es que voy a ir a morir ahí. O sea, ya cuando vos le decías a alguien, vamos al temporal, era porque iba a morir, y es que era lógico, porque la doctora Flor no me va a dejar mentir, todos acostados en una camita, y el de la par muriendo y vos a la par, pero no había una división que te dijera, no voy a ver, o sea, vos mirabas ahí y todo. Entonces, realmente, el paciente que ha superado al COVID, yo he tenido pacientes que me han dicho, mire licenciado, he sido tan fuerte que el COVID me quebró en pedazos y yo me volví a pegar, que le soy sincero, ya no quiero vivir, porque ya superé hasta la muerte. Entonces los guatemaltecos, los quesaltecos, le quiero mandar un saludo a todos mis taxistas, a todos los que vendían oxígeno, a todos los Uber, a los vecinos, al de las tortillas, porque mira, en esta pandemia, yo te digo una cosa, todos hemos perdido un amigo por COVID, todos hemos sabido un covidiano que le dio COVID y la pasó nítido, otro que estaba bien y se complicó, ¿entendés? Y todos hemos sabido a alguien que tuvo COVID en su momento a llevarle algo. O sea, y todos sí. Conocemos a alguien también que superó muy bien esto, que no tuvo el tema de complicarse, que también
tuvo la bendición, porque ahí hay que llamarle bendición, porque cuando nos platica de un joven de 19 años, es inimaginable que le pueda ocurrir, pero también hubo adultos mayores que se salvaron. Claro. Entonces, mucho de esto es no entenderse, y cuando hablas del tema de las complicaciones, esto también tuvo un componente psicológico, un componente espiritual, y de eso vamos a platicar. ¿En qué momento estamos actualmente? Amigos, estamos finales de julio del 2022. ¿Cuál es la situación actual, doctora? Bueno, puedo decirles que realmente ha habido un crecimiento de casos positivos. La verdad es de que yo, les soy sincera, pensé que no íbamos a llegar otra vez a un momento como este, pero sí he estado viendo un alza de los casos. Ahorita, pues, en cuestiones del famoso semáforo, ¿verdad? Que es lo que maneja el Ministerio de Salud, pues estamos en una alerta naranja que pues es una alerta que nos está diciendo tengamos mucha precaución, tengamos mucho cuidado. Y algo muy, muy importante de este semáforo, que quizá no lo saben todos, que el semáforo no solamente nos indica cuántos casos positivos hay, o sea, se toma en cuenta otras cosas para hacer el puntaje de qué color se le va a dar, si verde, amarillo, naranja, rojo. ¿Qué hace que esto tenga credibilidad? Porque de tanto que nos cambian el semáforo, ¿qué hace que esto tenga credibilidad? Entonces, solo quiero explicar esto, ¿verdad? De que entonces no solamente se toma en cuenta cuántos casos positivos hay, sino que también se toma en cuenta cuánta gente está vacunada ya con las 2 dosis. Esa es otra cosa que se toma en cuenta. Entonces, a mayor vacunación, menos puntaje. Entonces, todas esas cosas se toman en cuenta, no solo son los casos positivos. Cuando empieza entonces a crecer la alerta, que obviamente es también por casos positivos, pero también se hace una comparación de cuántos vacunados hay. Ok, o sea que podemos ayudar como ciudadanía a que claro, nuestro semáforo mejore. Exacto, a mayor cantidad de pacientes vacunados vamos a tener una menor incidencia de contagiarnos y también de presentar la enfermedad severa, porque tampoco algo que tenemos que tener claro es que nos vamos a vacunar y nos podemos contagiar, pero si nosotros tenemos todas nuestras dosis y nuestra dosis de refuerzo, es probablemente que esto va a pasar, así como dicen muchos, como una gripita, ¿verdad? Sí. Que va a pasar solamente como una gripe sin mayor complicación. Entonces es importante la vacunación. Entre menos vacunados, más severa va a ser la enfermedad, más contagioso va a ser también el paciente, porque tampoco tiene el mismo nivel de contagio alguien que está positivo, pero que no está estornudando, que no está sacando mocos, que no está tosiendo, ¿verdad? Que a alguien que, bueno, amaneció quizás ese día con un poco de picazón en la garganta, pero está bien, tiene menor nivel de contagio ese paciente. Entonces, y eso también ayuda en las vacunas, a dar también menos síntomas, menos severidad de la enfermedad. Entonces, es bien importante la vacunación. La verdad es de que en cuanto al semáforo, creo que el no saber tal vez esto, que la población no lo sabe muy bien, a veces no lo interpreta bien. Pero ahorita Quetzaltenango, que está en una alerta naranja, significa que sí estamos, o sea, que tenemos que tener mucha precaución, y estoy casi segura que en unas 2 semanas probablemente vamos a llegar a una alerta roja. Porque si los casos están aumentando. El día de hoy tenemos 59 pacientes ingresados en el hospital de CEFEMERC. Lo más que es un porcentaje, ¿qué porcentaje es? Es muy alto. Nosotros, cuando estuvimos en el mero apogeo de esto, llegamos a tener, incluso tuvimos que improvisar unidades con cilindros de oxígeno, o sea, se nos acabaron las tomas de oxígeno, llegamos a tener 173 pacientes ingresados. Ahorita ya vamos por 59, y de estas 59, la mayor parte están en la unidad de cuidados intensivos, que no significa que estén intubados, claro, ¿verdad? Pero quiere decir que están presentando enfermedad severa. Entonces, ya tener 59 casos en el hospital, que probablemente la otra semana va a llegar el paciente, ya no hay espacio en la unidad de cuidados intensivos, o sea, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Algo muy interesante que yo leí hace unos días, que decía, no podemos volver a encerrarnos, ok, si usted va a hacer una actividad, si usted va a hacer una fiesta, usted va a hacer una reunión donde quieren estar sin mascarilla, usted tiene que pensar, si me enfermo,
estoy preparado si presento una enfermedad severa. Hay familiares en mi casa que se pueden complicar. Estoy tranquilo en que los voy a arriesgar. Me voy a sentir en paz si algo les pasa. O sea, analizarme a mí qué puede pasar si me enfermo. Si yo decido, bueno, probablemente como bien, hago ejercicio, no tengo hipertensión, no tengo enfermedad renal, no tengo EPOC, no fumo, probablemente ya tengo mis dosis, todas mis dosis, mi refuerzo, probablemente me va a ir bien. Vivo solo, bueno, entonces me voy a ir a la graduación, ¿verdad? Mucho de pensar en el prójimo. Claro, tenemos que pensar en esas personas En el que círculo cercano, amamos, claro, en las personas que amamos, con las que tenemos contacto todos los días. En esas personas tenemos que pensar también, porque, como le digo, los pacientes jóvenes que no tienen pues otras comorbilidades, la gran mayoría les va muy bien. No están comprometidos, como se dice médicamente. Exacto. Osberto, esto se trata de olas. Decime si estoy bien con la lectura. Estamos en la 5ª ola actualmente. Quiero comentarte, cuando nosotros comenzamos el estudio, dimos 2 años de seguimiento al COVID y yo termino el manuscrito internacional que va a estar publicado este año con un proyecto de investigación de no vacunados. Determino por asociación epidemiológica que los picos máximos de infecciones julio y agosto en el año 2020 y en el año 2021. Asumo, termino en el mes de septiembre con pocos casos, octubre, noviembre, pum, baja la curva, digo, vamos a seguir documentando porque ya tenemos el proyecto y vamos a buscar entonces ya no una asociación de qué paciente debe de convalecer en casa y quién se queda, quién va al temporal, porque lo hicimos a través de la oximetría y la fatiga. Determinamos que entre más fatiga y más síntomas, pues tu COVID es más largo, y entre menos oximetría tienes en 24 horas, es mejor que te vayas al temporal o a un hospital para que no te agarre la hipoxia en la casa y podamos evitar las 20 pérdidas que yo tuve. Reportamos y solicitamos al gobierno que eso se incluya en la ficha epidemiológica, porque en la ficha epidemiológica no estaba la fatiga ni la oximetría. Entonces el médico con esos 2 parámetros puede tomar una decisión. Mire, váyase al temporal, que es en su casa, dependiendo de la sintomatología, ayudamos en algo. Sigo haciendo el estudio de investigación y entonces ya busco una asociación de casos positivos según la vacuna, según las dosis, según la clase, y hacemos un estudio para ver las secuelas de vacuna, que lo único que te queda es dolor en el hombro. No te pasa nada ni por la primera ni la segunda. Después de la tercera tu sistema inmunológico se acopla, no sientes nada, y la cuarta solo sientes el pinchón. O sea, ahí está claro que la vacunación funciona. En el estudio de asociación que llevamos comienzan a subir los casos y comenzamos a darnos cuenta que la mayoría de pacientes que no tienen sus 4 dosis o 3 dosis tienden a tener positividad de COVID y a tener más síntomas. Obviamente, ninguno hasta el momento termina en una situación difícil, pero sí se da la asociación de que la vacuna da una respuesta y que la vacuna, como dice la doctora, sí es algo que es accesible y que la enfermedad de COVID a futuro esperemos que a raíz del sistema de salud público sea una enfermedad inmunoprevenible, que se pueda prevenir con vacunación desde que el niño nace. Entonces, lo importante en este caso es identificar que como no tenemos la población realmente vacunada que deberíamos de tener en Xela, el virus, al dejarle un espacio, muta. Y al mutar no solo nos da la variable alfa, delta y gamma, que sí tiene un ancestro muy diferente, sino que el ancestro se acorta y, como dice la doctora, nos aparece la variable Omicron 1, la variable Omicron 2 y le damos más espacio a que siga mutando y entonces el virus se hace más agresivo y entre más agresivo, más infecta. Su grado de patogenicidad no tiende a ser muy alto, pero sí la secuela degenerativa sí. Y entonces ahí es donde entramos a una 5ª ola, que normalmente, según lo que se ha observado, yo he visualizado a través de los estudios, en los países desarrollados aparece 6 meses antes. Entonces, ahorita yo les trato de decir, como decía la doctora, estamos con la variable Omicron y su hijo, pero se viene el nieto, porque en Europa ya apareció la variable Centauro, altamente infectiva, dañina directamente con problemas serios de insuficiencia renal, y el paciente con hipertensión arterial lo tira de una vez a un infarto agudo al miocardio, según los pocos casos que llevamos en Europa.
Entonces, si estamos viendo, según la literatura, que 6 meses antes aparecen las variables, ¿qué tenemos que hacer 6 meses antes, doctora? Tenemos que vacunarnos. Tenemos que vacunarnos. ¿Cómo hay que hacerlo? Porque de hecho también les quiero preguntar sobre la mascarilla, la vida útil de la mascarilla. Ahorita lo importante es qué hacer. Primero, vacuna. ¿Con qué nos tenemos que vacunar? ¿Cuál es esa vacuna recomendable? ¿Dónde yo tengo que tener más confianza, doctora? Miren, la verdad es de que les puedo decir que con base a lo que yo vi, ¿verdad? Todo este tiempo que vimos en el hospital de CEFEMER, los pacientes que menos complicaciones presentaban eran los que tenían Moderna y Pfizer. Son las 2 vacunas que yo he visto, ¿verdad? Que sí han dado brindado una mayor protección. Pero ahorita, ¿cuál es la vacuna que tenemos? Que solo Pfizer es la que está. Sí, miren, está aprobada la vacuna heteróloga, o sea, el usar Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, por ejemplo. Yo en el estudio de asociación he visto la diferencia de una semana de diferencia entre la producción de anticuerpos neutralizantes entre AstraZeneca y Sputnik, entre Pfizer y Moderna. Es una semana. Y la diferencia de anticuerpos neutralizantes son de 28.33 a una significancia de porcentaje de un 5.4% de diferencia entre las vacunas. O sea, ¿qué significa? Que si yo me voy a poner AstraZeneca y me pongo Sputnik, en lugar de llegar a las 5 semanas de vacunación, lo tengo que hacer en la 4ª, porque Pfizer es en 5ª. Entonces, si te das cuenta, realmente no existe significativamente una diferencia. Entonces, si en este momento nosotros dejamos pasar todo el lote de Sputnik que se venció, todo el lote de AstraZeneca que se venció, ¿cuánto hicimos perder al sistema de salud guatemalteco en una enfermedad que podría ser inmunoprevenible? Fue mucho, pero tenemos el lote de Pfizer. Y toda la mayoría de gente quería, yo quiero Pfizer. Ahora está la vacuna Pfizer, no se quieren vacunar. Entonces, así como le decía a mi papá, a mi señor padre, el domingo que platicábamos de COVID, le digo, vamos a terminar esta pandemia cuando todos entendamos que la vacunación es gratuita, voluntaria, que sobran manos para ponerla, solo sobran brazos para recibirla. ¿Qué ha faltado para poder tener una convicción en la colectividad? Porque de hecho la gente se vacuna, y lo platicábamos con ustedes, cuando tienen que viajar, cuando es un requisito. ¿Qué ha faltado entender para aplicarme la vacuna? Pues justamente lo que estamos hablando, César, o sea, la vacuna nos protege contra enfermedad severa. Eso es lo que tenemos que tener claro, que nos protege contra enfermedad severa. Entonces, tenemos que vacunarnos. Ahorita, como hablábamos, Pfizer es la que está disponible. Si tengo Sputnik, si tengo Astra, si tengo Moderna, no importa, podemos ponernos la vacuna de Pfizer, pero es bien importante que tengamos todas nuestras 3 dosis, paciente sano, ¿verdad? Personas sanas que quizá no tienen otra comorbilidad, 3, y los pacientes mayores de 50 años que tienen comorbilidades y también jóvenes que tienen comorbilidades, hablamos hipertensión arterial, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, que son bien importantes. Tal vez uno dice, no, yo no tengo nada de eso, pero tengo obesidad, tengo sobrepeso, también es un factor de riesgo. Tenemos que tener 4ª dosis. Claro, y en esa parte podemos hacer mucho, podemos prevenir. Y hablando del tema de prevención, de la vacunación, me encantan ver los videos de Osberto porque haces que esto sea didáctico. ¿Cómo realmente, aparte del lavado de manos, Osberto, estaba viendo que también nos tenemos que lavar la nariz? Platícame de eso, mira, por favor. El virus es una bicapa lipídica. O sea, el virus... En español, ¿qué sería eso? El virus, hagamos que es una pelota de tenis, y el 90% es grasa. Y si yo te pregunto a ti, ¿cómo se desvanece la grasa? Va a venir cualquier marca de jabón y va a decir, usen mi jabón, porque la grasa se desvanece, dejamos al COVID de una forma desnuda, y el COVID, al no tener grasa a su alrededor, muere. Entonces, una de las importantes mensajes y recomendaciones que se mandan en un proceso infeccioso cuando hay una enfermedad altamente infectiva es encontrar el agente causal, el hospedero, la vía de acceso de infección y la vía de acceso de reinfección o de contaminación. Entonces tenemos que si el virus entra por la nariz y es grasa y necesita más o menos, según
su estructura viral para poder infectar y llegar a la enzima angiotensina 2, que son los receptores para que ingrese a la puerta, necesita 4 horas su máquina para poder hacer esa infectividad. Entonces te pregunto, si nosotros nos lavamos las manos con agua y jabón, limpiamos nuestras fosas con esa agua y jabón y hacemos una pequeña gárgara con ese agua y jabón, de entrada estamos bajando nuestra carga viral. Probablemente, tal vez, si tenemos exposición al COVID sí exista, pero la carga viral va a ser menor. Y si eso lo hacemos frecuente... ¿A cada cuánto lo haces? Yo lo hago, mira, en el laboratorio nosotros tenemos establecido que la alarma suena a las 9:30, suena a las 3:30 y a las 6 de la tarde antes de irnos, todo el mundo tiene que ir a lavarse las fosas nasales. Nos lavamos las manos con los 40 segundos que dice el Ministerio de Salud y las fosas nasales periódicamente y colocarnos nuestra mascarilla. Entonces yo pienso que para crear esto tenemos que tener una cultura, un tema Te voy a poner un ejemplo. Recordemos las epidemias, hablando de enfermedades infecciosas, las del cólera. ¿Te recuerdas que cuando éramos niños apareció el cólera y toda la gente que tomaba agua del chorro se enfermaba y moría? Llegó un momento en que la gente no quería tomar agua del chorro y entonces comenzó a tomar agua gaseosa, comenzó a tomar agua mineral, muchos tomaban licor, muchos tomaban cerveza, y de ahí se viene el bendito eslogan que dice en Guatemala que esto lo que quiere es licor. Ajá. Y ahí mirás a la característica guatemalteco empinándose un octavo y dicen esto es lo que quiere es guau. ¿Sí? El susto, ¿Ya me entendés? El susto, para quitarme el susto. Ajá. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? No se endiabolizó al agua, sino que lo que se hizo fue, bueno, entonces al agua echémosle las gotitas de cloro y aparecían los mensajes. Si tiene su palangana de agua, 2 gotitas de cloro, magia blanca, creo que era, no me recuerdo, cloro, y ahí comenzamos a caminar, y este es el momento en el que yo le digo a mis pacientes, yo veo que es muy raro que alguien tome agua de chorro. Casi todos compran su agua pura y la toman. ¿Qué vamos a terminar haciendo nosotros como guatemaltecos, o qué va a terminar haciendo la población mundial a nivel mundial con el COVID? Vamos a regresar a que el lavado de manos va a tener que ser, y de fosas nasales, algo que vas a incluir como cuando sales del baño, claro, o antes como cuando tomas tus alimentos, claro, porque sabemos que ahí está el foco de ingreso. Entonces, si sos disciplinado, como dice la doctora, en tu limpieza de manos, en tu limpieza en fosas nasales, usas tu mascarilla, que yo le tengo una pregunta a la doctora Flor, ¿cada cuánto cree usted que hay que cambiar la mascarilla? Eso es algo que nos puede usted ayudar mucho para saber cuándo hay que hacer el recambio. Y si agregamos que la vacunación, debemos de entender que el índice de infectividad del COVID es 5.96, César. ¿Qué significa? Es como que yo te dijera, César va a tener en su familia 6 descendientes. Apareció entonces la variable alfa, la delta, la gamma, la omicron 1, la omicron .2 y ahorita la centauro. Esperaríamos que si el índice de reproducibilidad del virus es 5.96, tengamos 6 hijos, que no venga un séptimo y un octavo, pero no estamos en el momento de poderlo confirmar. Será la historia y los análisis científicos que me dilapiden en este momento si yo estoy diciendo cosas que no son ciertas, claro, y lo vamos a evaluar a futuro. Pero entonces, si sabemos que son 6 veces las que el virus se reproduce, sabemos que faltan 6 cepas y llevamos solo 5. Y ya se viene la centauro, que viene más agresiva. Entonces, si sabemos que el COVID tiene varios hijos y la vacuna hace que los hijos no se reproduzcan como un método preventivo de reproducción, ¿qué tenemos que hacer entonces? Te pregunto, César. Cuidarnos. Para poder cuidarnos con responsabilidad y vacunarnos. ¿Qué piensas tú de eso? Y justamente el tema es cómo creamos una cultura alrededor de eso. Cultura entendido como un sistema de vida, como una forma de convivir. Y a la pregunta de Osberto, doctora, ¿cuál es la vida útil? ¿24 horas, una semana, una quincena? Platíquenos de eso. Y luego, ¿qué tipo de mascarillas? Porque ahora, pues, solo se ha utilizado como un requisito para poder ingresar en algún momento a algún otro lugar, pero no se considera que sea algo que pueda ser funcional. Exacto. Bueno, la verdad es de que la mascarilla quirúrgica, la celestita, es suficiente. Es suficiente para que todos utilicemos. Qué buena noticia, porque es la más barata. Exacto. Ahora, solo aquí algo importante, que también si la vamos a usar una semana, 8 horas diarias, esta mascarilla va a perder su efectividad.
aproximadamente de 6 a 8 horas de uso continuo, ¿verdad? Porque tal vez podemos decir, bueno, estoy en la casa, voy a ir a la tienda, me la pongo, voy a hacer mis compras, regreso, la cuelgo en un lugar seguro, y luego hasta buen rato vuelvo a hacer otro mandado, me la vuelvo a poner y al final en el día la utilicé solo 10 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la puedo volver a utilizar, pero más o menos son de 6 a 8 horas de uso continuo. ¿Por qué? 6 a 8 horas. Estamos hablando, estamos transpirando, la respiración, el aliento, la humedece y entonces separa las fibras de la mascarilla. Entonces La hace ya porosa. la hace porosa, entonces ya al separar esas fibras es más fácil para el virus entrar. Pero realmente con una mascarilla quirúrgica es suficiente. Entonces, o sea que si, para ponerlo en términos de la vida cotidiana, mi mascarilla, si no la uso continuamente, la puedo usar 2 días, 3 días como máximo, calculando que sean 8 horas distribuidas en estos días, ¿correcto? exacto, ¿Es así como lo tengo que entender? Exacto, es así. Entonces podemos utilizar muy bien la mascarilla quirúrgica. Por ejemplo, yo estoy en contacto con muchos pacientes que no solo COVID, porque hay otras enfermedades, pues yo miro pacientes que tienen tuberculosis, que tienen neumonías por otras bacterias que también pueden ser muy agresivas. Entonces yo siempre utilizo una mascarilla, pues ya 3M, ¿verdad? Que ya tiene un tiempo de vida un poco más prolongado, me da más seguridad, pero porque yo tengo contacto cercano con las personas, o sea, yo a veces tengo que intubar o de repente reviso garganta, pero cuando nosotros salimos a hacer ciertas actividades, estamos en el trabajo frente a la computadora, dando clases, etcétera, entonces yo no estoy boca así con el paciente, entonces podemos utilizar muy bien una mascarilla quirúrgica. Y es correcto el tema de que evidentemente la mascarilla es para relacionarse face to face. Yo he visto que pues en una reunión virtual que la gente aparece de repente en la pantalla con su mascarilla. Esta parte evidentemente es para el contacto personal, doctor. Claro, sí, o sea... El ambiente está descartado, que esté en el ambiente y que de repente por ese factor yo me vaya a infectar. Puede estar en el ambiente, pero es que igual si tenemos nuestra mascarilla no va a pasar nada. O sea, la probabilidad de que nos contagiemos se reduce bastante al yo tener mi mascarilla. O sea, alguien dejó, un ejemplo, tosió a alguien ahí, dejó el virus, pero si yo tengo mi mascarilla, entonces voy a estar protegido. Si lavo mis manos continuamente, porque bueno, de repente alguien, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Dejó su papel con mocos ahí, qué sé yo, y luego yo toqué. Lavar mis manos continuamente, evitar cuando estoy afuera, tocar mis ojos, ¿verdad? Sí. Tocar mi boca, tocar mi nariz, utilizar alcohol en gel si tengo necesidad de hacer alguna limpieza. Entonces, realmente el uso de la mascarilla no debería de ser difícil. Es algo que realmente es muy sencillo. Nosotros dentro del hospital de CEFEMER llegamos a utilizar hasta 14 horas continuamente doble mascarilla y utilizábamos unas de carbón activado. No sé si usted las ha utilizado. Sí, eso yo las primeras veces sí me sentía mareada. Entonces, pero ya después ya era, o sea, es fácil. Entonces, una quirúrgica es más fácil utilizar y sí nos protege bastante utilizar una. Entonces, si yo tengo y si tú tienes, la probabilidad es mínima. Y hoy en estos tiempos, ya en el tema de aprender esta nueva forma de convivir, el aislamiento, ¿cuánto tiempo tenemos que hacer el aislamiento? Cuando una persona está positiva. Porque de hecho, pues en este momento seguramente todos conocemos a alguien que dice que está infectado y está en su casita. ¿Cómo debe ser este aislamiento? Pues lo que se ha recomendado son de 10 a 14 días. ¿Se mantiene esa cifra de días aislados? Exacto, sí. La verdad es de que el paciente que presenta menos síntomas, que por ejemplo incluso hasta un asintomático, puede tener menos días de que todavía es contagioso, pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo voy a saber yo en ese ratito? O sea, va a ser muy difícil. Entonces, pues lo más aconsejable, porque nadie se va a un laboratorio a decir, quiero ver cuántos están mis anticuerpos, etcétera, medir alguna cosa. O sea, guardar simplemente la distancia. Si tengo que ir, definitivamente nadie me puede llevar mis víveres a la casa y tengo que ir a comprarlos yo, bueno, me pongo una KN95, me lavo mis manos, voy a hacer mis compras guardando distancia y regreso a casa. O sea, también el aislamiento tenemos que tomar en cuenta que que no voy a exponer a otras personas
a veces tenemos que salir, yo comprendo, a veces la gente me dice, doctora, no hay quien me lleve a la clínica, ¿qué hago? Híjole, ¿verdad? Entonces, use una buena mascarilla y se viene. Cuando conversábamos de planificar esta conversación que ha sido muy ilustrativa hoy, nos sugerían el tema, bueno, también díganle algo a los que han sufrido esta situación y están viviendo secuelas. ¿Cuáles son las secuelas más comunes que has encontrado, Osberto? Ok, mira. Y cómo, o sea, aparte de las más comunes, ¿cómo sobrellevarlas? Antes de contestar eso, solo quería ampliar un poco lo que decías del tema de aislamiento. Por ejemplo, yo tengo casos, hoy me hago un hisopado hoy, salgo positivo, es mi día 0. Si yo entre el día 0 y el día 3 observo que mis síntomas no son muchos, que mi oximetría no baja y no me siento tan fatigado, lo más seguro es que yo clasifique mi COVID con la variable que encuentre ahorita y la diferencie entre el Omicron 1 y el 2, porque me va a dar diarrea. Y dolor abdominal es el 2. Los demás síntomas de tos, fatiga y fiebre son del 1, comparten los dos, solo la diarrea sería la diferencia. Entonces yo digo, bueno, no voy a tener muchos síntomas, entonces mi aislamiento podría ser del día 0 al día 5 en mi cuarto y ya poder día 6 salir con mascarilla, con responsabilidad y hacer mis cosas para el día 10, si yo ya no tengo ningún síntoma y ya pasé 2 días de no tener síntomas, poder hacer un hisopado control para ver si estoy negativo, que debe de ser prueba de antígeno y salir ya a la calle a hacer mi actividad. Si yo veo que son muchos síntomas, que me baja la oximetría, que ya paso más de 2 días, que me cuesta respirar, debo de buscar una atención inmediata y que la doctora me indique cuántos días voy a llevar de aislamiento y cómo lo voy a hacer. Una cosa que yo en lo personal he visto con mis pacientes, que mejora mucho cuando hacemos una desinfección del área, y yo le quiero agradecer, le mando un saludo a Oscar Serrano de Cebriplagas, que me apoyó a desinfectar muchas viviendas, y entonces logramos bajar la carga viral, y de esa forma evitamos contagios en la casa. Obviamente, en un sistema de ambiente virucida bajo, tú vas a convalecer de mejor manera y lo vas a hacer de mejor forma para el guatemalteco que tiene la posibilidad de hacer la desinfección. El que no tiene, pues buscamos la olla de agua caliente hirviendo con eucalipto, que sabemos que el eucalipto es virucida, le agregamos 2 cucharadas de Vicks y hacemos ese ambiente astringente en la casa que me va a dejar respirar y convalecer mejor de una forma de atención domiciliar natural, que lo podemos platicar después si quieres, de una forma tranquila para poder convalecer de una mejor manera. Ahora, ya que ampliamos un poco lo del aislamiento... No, y te lo agradezco porque es como el contexto para poder incluso hacer un tema de autoayuda, de autogestionar esta situación. Recuérdate que no todos tienen la posibilidad de visitar un laboratorio, de ir con un doctor que nos den tratamiento y de tener un equipo multidisciplinario detrás de nosotros. Hay mucha gente que lo único que tiene en su casa es la alimentación, la bendición de Dios, y yo estoy seguro que a la doctora Flor le ha pasado. A mí me pasó pacientes que llegaban al laboratorio a tratar de apoyarse a través de productos naturales y muchos iban caminando y regresaban caminando con medio pulmón obstruido y se recuperaron y solo ponían un nylon en su casa y ahí en la casa estaban todos. Lo típico de la comunidad guatemalteca, que vos sabés que en lugar de buscar el acercamiento, forma el acercamiento porque no tienen la economía para poder dividir sus casas. Ahora sí, me haces la siguiente pregunta porque traté de no, gracias. Ya para ir de este tipo de conversaciones da como para poder hasta hacer una serie y hablar mucho de esto, crear un tema educativo alrededor de esto. Pero te decía con el tema de las secuelas, Osberto. ¿Cuáles son las más comunes y cómo sobrellevarlas? Pues yo he escuchado personas que dicen, bueno, a mí un antes y un después con las secuelas. Sí, mira, yo en lo personal, lo que he visto con mis pacientes, recordemos que el COVID se ancla a una proteína y la fracciona, la parte en 2, la deja un espacio en el que no hay un puente celular entre el microbioma, o sea, las bacterias buenas que asimilan los alimentos y mi tejido, y se pierde esa conexión que esas bacterias hacen que la comida pase a mi cuerpo de una forma natural y la pueda observar. Hay un distanciamiento, un divorcio de eso. Esa pérdida de proteínas produce avitaminosis. Entonces ya la doctora pienso que es la que nos puede terminar de rematar lo que yo te digo. Entonces, en la vitaminosis, ¿qué tenemos? Una inmunodeficiencia, bajos niveles de defensas en el cuerpo. Si tengo una infección urinaria, va a ser una glomerulonefritis. Si tengo una infección intestinal, puede ser una sepsis.
Si tengo una infección urinaria, una glomerulonefritis. Si tengo una pequeña gripe, una neumonía. Si tengo problemas de caída de pelo por avitaminosis, trastorno de sueño, resequedad en los ojos. Algunas veces tengo mareos, inflamación del oído. El tinnitus ha sido muy característico en esta variable. Las personas quedan con tinnitus por mucho tiempo, van con el otorrinolaringólogo y no encuentran la causa del tinnitus, y hasta que se desvanece el nivel de cortisol que aparece por la variable de COVID, que es un estrés celular, el paciente deja de tener tinnitus. Entonces, el trastorno de sueño. Otra cosa importante que yo he visto, y los ginecólogos que me siguen no me pueden dejar mentir, es la infertilidad. La baja producción de espermas en el hombre que puede ocasionar prostatitis. Estamos hablando hasta dónde está llegando la secuela del COVID, que no tiene nada que ver con lo pulmonar. Y el problema de dismenorrea, de dolor a nivel ovárico en las pacientes post-COVID, que generan en determinado momento dolor y una irregularidad menstrual, y sobre todo que la calidad del óvulo no sea el adecuado, y que la mujer que tiene ovario poliquístico o que tiene tendencia se le acreciente y que nos dé un trastorno de infertilidad. Mira, te estoy diciendo que el COVID es apasionante en el punto de vista médico, porque nos enseña un montón de cosas que no sabíamos, pero también la secuela de COVID a futuro eleva los niveles de amonio. Tú no sabes que tienes el nivel de amonio elevado y de repente el corazón resulta con una arritmia y puede venir un problema cardíaco. Entonces, mira, la secuela de COVID es multisistémica, y para encontrar esa secuela de COVID multisistémica hay que revisar todo el organismo. Yo no sé, doctora, si usted en su experiencia en estos últimos, fíjate que de la variable Omicron llevamos solo 3 meses. No podemos hablar mucho de decirte como la variable alfa, delta, gamma, que sí te lo decimos con seguridad porque fueron 2 años. La variable Omicron son pocos meses. No sé, doctora, si usted ha encontrado algo diferente de lo que hemos platicado, que nos pueda... Por favor, en el tema de yo secuelas. creo que en lo personal las secuelas más comunes que he visto sí son caída de pelo, dolor articular y fatiga. Son las secuelas más comunes que he visto. Pacientes que en algún momento presentaron enfermedad moderada o severa, que estuvieron ingresados incluso en la unidad de cuidados intensivos o que utilizaron oxígeno, tal vez no se fueron, pero quedaron en casa y usaron oxígeno, sí han presentado otras complicaciones, algunas complicaciones cardíacas. Entonces, sí yo en la clínica me veo casi obligada a realizar, bueno, yo no lo realizo, pero referirlos, ¿verdad?, con el cardiólogo, y sí hacer un ecocardiograma, porque algunos han quedado con alguna secuela cardíaca. Hipertensión pulmonar pues es la más común, algunos quedan con bronquitis crónica también, queda tos crónica. Entonces, pero las más comunes, dolor articular y fatiga. Algo bien importante que creo yo que todos deberíamos de hacer cuando estamos convalecientes con COVID, ¿verdad?, es comer bien. Eso es algo bien importante. La dieta. Pasa, hablando fuera del tema de COVID, ¿verdad?, que a veces llegan mis pacientes, doctora, déjeme vitaminas, pero realmente Guatemala es tan bendecido con la alimentación que tenemos, la verdad. Es muy accesible toda la gran variedad que tenemos de legumbres, hortalizas, vegetales, frutas, verduras, que yo siempre les digo a mis pacientes cuando están enfermos, mire, coma bien, pero comamos más espinacas. Enfermo que come no se muere, pero acelgas, enfermo que come bien. Exacto, más frutas. Me pasa que a veces empiezan a tomar grandes dosis de vitamina C, porque vieron, ¿verdad?, que la vitamina C... Pero si cuando yo me como una manzana tengo la vitamina C necesaria para un día. Entonces, al comer yo más frutas, más verduras, la proteína, que también es bien importante, pacientes que presentan ya un grado moderado o severo de la enfermedad, que usaron oxígeno, que de repente tuvieron más síntomas, se consume músculo durante la enfermedad. Entonces necesitamos suplir con proteínas, claro. Huevito, espinaca, garbanzo, ejote, arveja, lenteja, incaparina, y con eso nos va a ayudar también cuando estamos enfermos, para también tener menos secuelas después. Entonces la nutrición es bien importante, porque pasa que empiezan a pedir pizza, que no sé qué, cuando están enfermos, aprovechando, y eso es peor. Claro. Al final nos va a hacer que probablemente tengamos más secuelas después. Entonces sí, la nutrición es bien importante. Es fundamental. Y la tenemos al alcance. O sea, no me van a decir que una libra de jotes está más cara que la pizza, ¿verdad?
O sea, tenemos al alcance todavía. Yo sé que han venido al alza los precios, pero la mayor parte de personas tenemos esos accesos. No necesitamos de solo carne, o sea, con las legumbres que nosotros, arrocito, que lo mezclemos, ¿verdad? Lo verde, cuántas hojas no tenemos disponibles. Eso nos ayuda también un montón, nos ayuda bastante. Y justamente, amigos, una de las conclusiones de esta noche es que tenemos que seguir aprendiendo, escuchando y sobre todo prestar atención y ojos a los profesionales, a los expertos, porque mucha gente nos ha confundido con esta información. Y hoy valoro muchísimo esa voluntad, ese entusiasmo y sobre todo esa formación de trasladar la información a nuestra audiencia. Seguramente alguien más va a decir, bueno, necesito hablar con el licenciado químico biólogo Osberto Aguilar, con la doctora Flor. ¿Cuáles son sus contactos para ir ya cerrando esta conversación? Osberto, ¿dónde te podemos localizar? A mí me pueden localizar en el Facebook como Laboratorio Clínico Aguilar. Ahí al ingresar a la página pues está el WhatsApp, está inclusive mi número de teléfono, ahí está directo, ponen un mensaje y yo lo contesto. En el Instagram como el Laboratorio Clínico Aguilar, esas son las redes que yo normalmente utilizo. Mi número de celular pues está colocado en todas las solicitudes del médico, 5784-0405. Yo pues me mandan un mensaje, contesto inmediatamente. Si yo tengo una persona que ve mi teléfono, es una persona que se dedica solo a ver mi teléfono en el laboratorio, entonces si suena, pues yo sí contesto inmediatamente porque estoy ocupado, él contesta mi WhatsApp y ahí tengo cualquier cosa que necesiten sobre lo que sea laboratorio clínico, sobre hisopados, cuándo es el mejor momento de hacérselos, cuándo no recomiendo yo hacerlos, para que realmente, si recuerden también que los hisopados son gratuitos en el centro de salud, no tienen que estar gastando. Entonces ahí tienen ustedes todas las herramientas para que si quieren localizarme, preguntar algo, yo pueda servirles de la mejor manera. Excelente, gracias Osberto. Doctora Flor. También pues en Facebook pueden encontrar la página Doctora Flor Rodas, estamos también para servirles, ahí también tenemos número de WhatsApp, tenemos línea directa, línea de la clínica también para hacer citas y va a ser un gusto atenderles, ¿verdad? Pues no solamente del tema COVID, post-COVID también podemos ayudar a que las secuelas aminoren, ¿verdad? Quizá no desaparecerlas, pero ayudar a que aminoren y pues con todas las enfermedades que abarca la medicina interna estamos a la orden. Excelente, bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos, por compartir los conocimientos. Vamos a cerrar esta plática con una reflexión, una puntual reflexión en el momento en que nos encontramos. ¿Cuál sería tu reflexión para cerrar esta conversación? Osberto, te agradezco que estés con nosotros hoy. No, yo solo quiero decirle a la población guatemalteca que recuerden que detrás de cada paciente recuperado de COVID hubieron un montón de muertes de médicos, enfermeras, líneas de la salud que entregaron todo por recuperarlos. Y lo único que estamos pidiendo, ahora sí que este fin de semana, es que lo único que yo les pido es que todas esas muertes de los médicos valientes, enfermeras, técnicos en fisioterapia, en terapia respiratoria, no sean en vano. Y lo único que pedimos es que honrémoslos con un regalo de amor que ellos nos dieron en la atención. Y ese regalo de amor, señores, se llama vacunación con las dosis que amerite, cuando amerite, en las que el gobierno decida, con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, el lavado de fosas nasales, coman todo lo verde. Voy a pedirte, César, que subas lo que subimos en la media de medicina de red integradora, donde están todos los alimentos que las plantas medicinales tienen, que Guatemala sobran, como dice la doctora Flor, que sirven para mejorar la inmunidad en COVID. Úsenlos, cómprenlos en el mercado, no estén comprando tantas hamburguesas ni tanta pizza, que de hablar ya me dio hambre y soy algo melindroso, pero he tenido que comer porque no hay otra forma de comerlo verde para generar inmunidad. Así que la única forma es con responsabilidad, usen su mascarilla, el COVID vino a quedarse, no se va a ir, aquí está a la par de nosotros, tal vez haciéndonos algunas señas, pero nosotros con responsabilidad, uso de la mascarilla, con vacunación, con lavado de fosas nasales y bajo la bendición de Dios, César, podemos ponerle frente a esta pandemia, pero no lo vamos a hacer nosotros tres, sino que lo tiene que hacer usted, amigo de Real Redes que nos sigue. Vacúnese en su momento, confíe en el sistema de vacunación que es gratuito, prevenible, accesible y tiene personal, solo falta hombros que poner para recibirla. Gracias, puntual. Doctora Flor.
Pues yo lo mismo, César, quiero enfatizar en que debemos de vacunarnos. Debemos de vacunarnos por nosotros y también por los que amamos. Atrás de nosotros en casa nos puede estar esperando nuestra mamá, nuestro papá, quizás tienen hipertensión, tienen diabetes, nuestra abuelita que tanto queremos, quizás tenga alguna enfermedad crónica pulmonar, entonces pensemos en ellos. Al vacunarnos nosotros también los protegemos a ellos y vacunémoslos a ellos. Solamente con la vacunación vamos a poder hacer frente a esta enfermedad, vamos a disminuir la gravedad de los casos, utilicemos nuestra mascarilla adecuadamente, o sea, tiene que cubrir nariz y boca. Y algo que lo voy a hacer ahorita porque necesito enseñarlo, ¿verdad? Pero otra cosa bien importante es de que obviamente la parte externa de la mascarilla está expuesta al virus. Entonces, yo a veces miro que vienen, se la bajan, se la ponen aquí, se la vuelven a subir, la tocan, entonces no estamos haciendo bien. Utilicemos bien nuestra mascarilla. No hace falta que compremos mascarillas de las que utilizamos los profesionales que sí tenemos un contacto directo. Una mascarilla quirúrgica que utilicemos va a estar bien, lavado de manos constantemente, andemos nuestro alcohol en gel hasta 5 veces, podemos utilizarlos antes de llegar a un lugar donde ya puedo tener agua y jabón. Y como pues estuvimos hablando, tratemos de comer bien, inteligentemente, ¿verdad? Tenemos aquí en Guatemala, somos muy bendecidos en cuanto a la nutrición y por favor, busquemos ayuda, si usted no se siente bien, yo creo que ahora ya cualquier persona tiene un oxímetro en casa. Si no se siente bien, si siente dificultad para respirar, si normalmente usted satura 94, 95 y cuando ya ve, empezamos con COVID, empieza a bajar 91, 90, camino 88, tenemos que buscar atención médica. Y si no hay recurso para buscar en lo privado, CEFEMERC está atendiendo 24 horas. El sistema público. Exacto. Y no nos cobran, no tenemos que pagar nada. Hay ahorita el recurso, hay medicamentos, hay médicos, hay enfermeras que están atendiendo. Busquemos ayuda pronto, temprano. Si lo dejamos al tiempo, ya cuando lleguemos quinto, sexto día de que yo estoy con mi oxígeno bajo en casa, puede ser que ya sea demasiado tarde. Claro. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Una información valiosa de orientación. Gracias a nuestros especialistas, especialmente a ustedes, amigos, que nos han seguido en esta oportunidad. Gracias por regalarnos su atención, pues el propósito de este diálogo, el propósito de este espacio es llevar información de orientación que genere valor y sobre todo que abra un horizonte y una luz positiva para todos ustedes. Así que gracias, un saludo cordial desde Latam Hotel en Avenida Las Américas, zona 3 de Quetzaltenango. Con esta comodidad nos despedimos de todos ustedes y les deseamos un excelente fin de semana. Gracias.